En los momentos más oscuros de la vida, cuando el peso de la tragedia nos hace dudar y el corazón se siente abandonado, a menudo surge una pregunta dolorosa: ¿por qué, Dios mío, me has desamparado? La historia que vamos a escuchar es un viaje a través de esa misma pregunta, un relato de fe inquebrantable que nos enseña cómo, incluso en la más profunda desolación, la mano de Dios trabaja de formas que no podemos comprender. Antes de sumergirnos en este relato de fe y redención, te invito a abrir tu corazón. Si esta historia resuena contigo, compártela como una luz de esperanza para quien la necesite. Que la bendición de Dios te acompañe en cada palabra que escuches. En tiempos muy antiguos, cuando las casas se levantaban con el barro de la tierra y los hombres vivían de su generoso fruto, existía una pequeña parcela al pie de una colina. Allí, en una humilde pero acogedora cabaña de adobe y techo de paja, vivía un joven llamado Lucas con su padre, Seudario. A pesar de su pobreza, su hogar irradiaba una atmósfera de fe, amor y paz. Era su pequeño refugio en el mundo. Aquella tierra les había sido regalada por don Alfonso, un hacendado prestigioso y de buen corazón que gobernaba gran parte de la región. Seudario había trabajado para él durante incontables años, y su lealtad inquebrantable le había ganado no solo ese pedazo de tierra, sino también el aprecio sincero de su patrón, a quien consideraba un hermano. Seudario era un hombre de una fe profunda. Cada mañana, antes de partir a la faena, tomaba las manos de su hijo y le decía con voz serena: «Hijo, en esta vida todo puede perderse, excepto la fe. Y recuerda siempre que Dios actúa de maneras que ni siquiera podemos imaginar. La fe es el pan que nunca se acaba». Lucas creció bajo el ejemplo de su padre, aprendiendo el valor de la honestidad, el trabajo duro y una confianza ciega en Dios. Aunque no poseían más riqueza que su humilde choza, sus corazones rebosaban de gratitud. Don Alfonso, que les tenía un gran cariño, planeaba regalarles una parcela más grande algún día. Pero no todos compartían su nobleza. Don Alfonso tenía 2 hijos, soberbios y de corazón frío, que miraban con desprecio a los pobres y se burlaban del afecto que su padre sentía por Seudario y Lucas. Cada vez que padre e hijo llegaban a la hacienda a trabajar, los hermanos buscaban el momento para humillarlos. Cuando veían a Lucas cuidando los caballos o limpiando los establos, se acercaban con sonrisas burlonas. «Miren, ahí está el hijo del jornalero, el protegido de mi padre», decía uno con sarcasmo. «Sí, el pobrecillo cree que por venir aquí todos los días se convertirá en uno de nosotros», añadía el otro con crueldad. Luego, escupían al suelo con desprecio y concluían: «No olvides nunca quién eres. Tú y tu padre jamás serán como nosotros». Lucas bajaba la cabeza con respeto, sin responder jamás con ira. Recordaba las palabras de su padre: «Cuando el hombre te humille, no respondas con odio. Pon a Dios por delante, que Él ve lo que los hombres no ven». Así, con calma y dignidad, respondía: «No busco ser como ustedes. Me basta con ser fiel a lo que Dios me ha enseñado. Porque quien siembra soberbia, cosecha soledad, y quien siembra fe, cosecha bendiciones». Los 2 hermanos soltaban una carcajada. «¿De qué bendición hablas, Lucas?», decían con desdén. «Tú y tu padre no son más que simples trabajadores, nunca tendrán nada. Confórmense con esa pequeña parcela que mi padre les dio. Es más de lo que merecen». Lucas guardó silencio por un instante, alzó la vista al cielo y con voz firme respondió: «Algún día, señores, Dios nos dará una bendición, porque Él actúa de maneras que ni ustedes ni yo podemos imaginar. Sus caminos son misteriosos, pero siempre justos. Ya lo verán». Los hermanos se miraron y volvieron a reír, sin saber que aquellas palabras, dichas con humildad, eran una profecía que el tiempo se encargaría de cumplir. En el fondo, la serenidad de Lucas los incomodaba.
Envidiaban el cariño que su padre les profesaba y no comprendían cómo un joven tan pobre podía poseer una paz tan grande y hablar de Dios con tanta convicción. En la hacienda, todos conocían la bondad del muchacho, pero nadie se atrevía a defenderlo por temor a perder su sustento. Y Lucas, aunque herido, seguía firme, confiando en que el Creador no permitiría que la injusticia reinara para siempre. Al terminar la jornada, padre e hijo regresaban a su cabaña, cansados pero con el corazón en paz. Encendían una lámpara de aceite y, antes de dormir, se arrodillaban juntos sobre el suelo de tierra. Dios mío, decía Seudario con voz temblorosa, gracias por este día, por el pan que no nos faltó y por la fuerza que nos diste. Lucas, con los ojos cerrados, añadía, y gracias, Señor, también por las pruebas, porque aunque no las entendamos, sabemos que todo lo que viene de ti tiene un propósito. Pero, como todo en la vida, los días de calma también traen sus pruebas. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba, Seudario amaneció enfermo. Al principio parecía un simple resfriado. Padre, no vayas a trabajar hoy, le dijo Lucas con ternura. Descansa, yo iré a la hacienda. Al llegar, los hijos del patrón lo recibieron con las burlas de siempre. ¿Y tu padre?, preguntó uno. ¿Por qué no ha venido? Amaneció enfermo, respondió Lucas. Los hermanos soltaron una carcajada. ¿Enfermo, Ayer hablabas de bendiciones. Pues ahí tienes la tuya, Lucas, dijo uno. Sí, añadió el otro, mejor ponte a trabajar, que rezar no llena el estómago. Lucas sintió el dolor de sus palabras, pero recordó las enseñanzas de su padre y respondió con serenidad, incluso en la enfermedad, Dios sigue actuando. Él tiene un propósito, aunque los hombres no lo entiendan. Fue directamente a buscar a don Alfonso, quien al enterarse de la noticia, se levantó de inmediato. No trabajes hoy, hijo. Quédate con tu padre hasta que se recupere. Vamos, ensillemos los caballos, iré a visitarlo. Ambos cabalgaron hasta la humilde cabaña. Al entrar, el aire era pesado y el silencio dolía. Seudario yacía en la cama, pálido, con la mirada perdida. Su estado era grave. Don Alfonso, con el alma estremecida, tomó la mano de su viejo amigo. Hermano mío, me duele verte así, susurró. Con voz urgente, le dijo a Lucas, toma los 2 caballos y ve al pueblo. Busca un médico lo más rápido posible. Yo me quedaré cuidándolo. Lucas galopó por el camino de tierra, orando sin cesar, Señor, no me lo quites todavía. Devuélvele la salud a mi padre. Encontró a un médico y lo llevó a la cabaña. Tras examinar a Seudario, el doctor bajó la mirada y dijo con pesar, tiene una enfermedad grave e incurable. Solo podemos tratarla con medicamentos. Don Alfonso, conmovido, sacó una bolsa de monedas y se la entregó a Lucas. Ve y compra todo lo que el médico te diga. No te preocupes por nada, hijo. Tu padre y tú no estarán solos. Los días siguientes pasaron lentos y tristes. Don Alfonso los visitaba a menudo, llevándoles comida y consuelo. Lucas pasaba las noches en vela junto al lecho de su padre, orando con el corazón desgarrado, Dios mío, no permitas que su luz se apague. Si este es el camino que me muestras, dame la fuerza para seguir creyendo en ti. Pero las pruebas más duras llegan cuando menos las esperamos. Una tarde, mientras Lucas buscaba leña, los hijos de don Alfonso lo encontraron. Mira, hermano, el que habla de bendiciones, pero su vida parece llena de desgracias. Su padre está enfermo, quién sabe qué más le sobrevendrá. Lucas los miró con serenidad, ¿acaso no saben que es pecado burlarse del dolor ajeno? Ellos solo rieron antes de partir. Esa tarde, el cielo comenzó a oscurecerse.
Nubes negras anunciaban una tormenta. Lucas tuvo que ir de nuevo al pueblo por más medicinas. No tardaré, padre, le dijo antes de salir. Mientras cabalgaba de regreso, una lluvia torrencial se desató. Los relámpagos iluminaban el camino y el viento rugía. Algo en su interior le gritaba que debía darse prisa. Pero mientras luchaba contra la tormenta, la tragedia ocurrió. La ladera junto a su casa, debilitada por el agua, se derrumbó. Una luz de lodo y roca sepultó por completo la humilde morada, llevándose consigo la vida de su amado padre. Cuando Lucas llegó, la escena le partió el alma. La casa ya no estaba. Gritó el nombre de su padre una y otra vez. Cavó con sus propias manos la tierra mojada hasta que, entre lágrimas y lodo, lo encontró sin vida. Cayó de rodillas, empapado, temblando, con el corazón hecho pedazos. Padre, gritó al cielo. Dios mío, ¿por qué? Y allí, bajo la lluvia, lloró toda la noche, hasta que el amanecer trajo un silencio desolador. En ese amanecer de dolor, Lucas comprendió que las pruebas más duras son las que Dios usa para forjar el alma de los que ama. Muy temprano esa mañana, don Alfonso se dirigía a visitar a su amigo. Llevaba la esperanza de darle una buena noticia: si se recuperaba, lo nombraría administrador de su hacienda. Pero al llegar, el lugar estaba en ruinas. Y en medio de todo, Lucas, cubierto de lodo, sostenía el cuerpo sin vida de su padre. Don Alfonso se desplomó, rompiendo en un llanto desgarrador. No lloraba por un trabajador, sino por el amigo noble que la vida le había dado. Ese mismo día, juntos cavaron una tumba en el mismo terreno donde antes se levantaba su hogar. Al caer el último puñado de tierra, Lucas sintió un vacío tan grande que creyó que su fe también se desmoronaba. Don Alfonso puso una mano en su hombro. Hijo, tu padre fue más que un trabajador para mí, fue un hermano. No te dejaré solo. Ven conmigo a la hacienda. A partir de hoy, te quiero como a mi familia. Lucas, con el alma partida, fue a vivir a la hacienda. Sin embargo, los hijos de don Alfonso, ciegos de envidia, lo miraban con desprecio. Ojalá no traigas tu mala suerte a esta casa, le decían. Para nuestro padre serás familia, pero tú nunca dejarás de ser el hijo del jornalero. Lucas guardaba silencio, murmurando en su corazón: Dios, tú ves lo que ellos no ven. Dame paciencia y líbrame del rencor. Pasaron los meses, y una nueva herida se abrió. Un amanecer, la hacienda se vistió de luto. Don Alfonso había fallecido repentinamente. En lugar de consolar, sus hijos buscaron un culpable. Con ojos llenos de odio, se acercaron a Lucas. Todo empezó cuando llegaste. Murió tu padre, y ahora el nuestro. Tu pobreza y tus oraciones no traen bendición, sino maldición. Vete de aquí. Herido, Lucas reunió sus pocas pertenencias y abandonó la hacienda. Regresó al terreno donde una vez estuvo su hogar. Allí, entre los escombros, se arrodilló y lloró como un niño. Por un momento, el dolor lo hizo dudar, pero entre sollozos recordó las palabras de su padre: Hijo, Dios actúa de maneras que ni imaginamos. Limpió su rostro, miró al cielo y dijo en voz baja: Dios eterno, si esta es tu voluntad, dame fuerzas para entenderla. Seguiré confiando en ti, aunque todo parezca perdido. Y mientras el viento soplaba, el cielo pareció susurrarle que Dios aún tenía grandes planes para aquel joven de fe inquebrantable. Lucas reconstruyó su cabaña y comenzó a trabajar su pequeña parcela. Una noche, mientras oraba, escuchó un leve maullido en la puerta. Al abrir, encontró un pequeño gato negro, empapado, tiritando de frío, con unos ojos tan claros que parecían reflejar las estrellas. El gato se acercó sin miedo y se frotó contra su pierna.
Lucas sintió una paz que no entendía, algo le decía que aquel animal no era una simple criatura. Lo tomó en sus brazos y, al mirarlo a los ojos, sintió como si Dios mismo le hablara al alma: no estás solo. Todo lo que has perdido será restaurado a su tiempo. Desde esa noche, el gato no se separó de él. Lo seguía a todas partes, y la gente comenzó a llamarlo el joven del gato negro. Una mañana, mientras Lucas recogía leña, el gato comenzó a arañar suavemente su pierna y a maullar de una forma extraña, como si intentara decirle algo. Intrigado, Lucas lo siguió. El gato lo guió hasta un árbol seco, uno que parecía muerto desde hacía años. Se detuvo frente a sus raíces y soltó un maullido fuerte, casi una orden. Lucas se arrodilló y comenzó a excavar con sus manos. Entre la tierra húmeda, algo brilló. Era una pequeña pieza de oro reluciente. La tomó entre sus dedos, temblando. Miró al gato y murmuró con asombro: ¿qué eres? ¿Un simple gato o un regalo divino? Pocos días después, los hijos de don Alfonso pasaron a caballo. Al ver a Lucas con el gato, volvieron a burlarse. Mira, ahí está Lucas, el joven del gato negro, dijo uno. Seguro ese gato le traerá más desgracia, respondió el otro. Lucas levantó la mirada y dijo con voz tranquila: prefiero callar antes que maldecir. Dios ve lo que el hombre no entiende. Al día siguiente, en el mercado del pueblo, Lucas notó que el gato había desaparecido. Lo buscó y lo encontró en un callejón solitario. Allí, un anciano de aspecto misterioso, con barba blanca y mirada profunda, acariciaba al gato con ternura. Señor, ese gato es mío, dijo Lucas. El anciano sonrió. Bendiciones de parte de Dios sean para ti, joven Lucas. Lucas se sobresaltó. ¿Cómo sabe mi nombre? Este viejo amigo me ha hablado de ti, dijo el anciano, señalando al gato. Más tarde lo comprenderás todo, hijo. Lucas desvió la mirada un instante, y cuando volvió a mirar, el anciano había desaparecido. Esa noche, el gato regresó a la cabaña. En su hocico traía un trozo de hueso seco con algo grabado: sigue al gato. Lucas entendió. Tomó su lámpara y lo siguió en la oscuridad de la noche. Caminaron durante casi 2 horas por senderos olvidados hasta que el gato se detuvo frente a una gran pared de roca. Señaló con su pata una grieta que parecía una puerta oculta. Lucas la tocó, y la roca se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro. Caminaron hasta una pequeña cámara subterránea. Allí, entre el polvo y el silencio, había un cofre antiguo. Lucas quedó sin palabras. ¿Una bendición o una maldición?, susurró. Pero recordó las palabras de su padre. Mientras observaba el cofre lleno de oro, una voz profunda resonó a sus espaldas. Era el anciano del mercado. Joven Lucas, dijo con una expresión serena, has sido elegido no por tu fuerza ni por tu inteligencia, sino por tu corazón noble y puro. El Eterno ha visto tus lágrimas, ha escuchado tus oraciones y ha visto cómo tu corazón no guardó rencor contra quienes te humillaron. Por eso, hoy el Altísimo te da alivio a través de este gato y de este tesoro. El anciano continuó: aquellos que te oprimieron caerán en la ruina. Sus trabajadores los abandonarán, porque Dios ha defendido tu causa. Pero no te alegres de su caída. Al contrario, cuando llegue el momento, extiéndeles tu mano y muéstrales misericordia. Y usa parte de este oro para comprar estas tierras y la otra parte para los pobres. Serás para ellos un patrón bueno y justo. Con lágrimas en los ojos, Lucas cayó de rodillas. Gracias, Dios mío, susurró. Ahora entiendo el dolor, la pérdida, la soledad. Todo me preparó para este momento. Y el gato, Señor,
preguntó Lucas. El gato, sonrió el anciano, fue una señal divina, un mensajero del Eterno enviado para acompañarte en tus noches más oscuras. Él seguirá contigo como símbolo del favor de Dios sobre tu vida. Tras decir esto, el anciano desapareció en una suave luz dorada. Durante los años siguientes, Lucas vivió con humildad, compartiendo su riqueza y ayudando a los necesitados. Un día, los hijos de don Alfonso llegaron a su puerta, abatidos por la desgracia. Su fortuna se había extinguido. Lucas, perdónanos, dijo uno con la voz quebrada. Tu Dios tenía razón. Nuestra arrogancia nos llevó a la ruina. Cómpranos las tierras y déjanos trabajar en ellas. Lucas los miró sin rencor, solo con compasión. El hombre que guarda odio en su corazón se vuelve esclavo del pasado, dijo con calma. Pero quien perdona, se libera y deja que Dios sea su justicia. No los rechazaré. Compraré las tierras y trabajarán conmigo. Cada uno tendrá su parcela. No porque lo merezcan, sino porque he aprendido que la verdadera bendición no está en el oro, sino en hacer el bien, incluso a quien nos ha herido. Los hermanos lloraron, y Lucas los abrazó. Desde ese día, las tierras volvieron a florecer. Lucas prosperó, se casó, tuvo una familia y vivió siempre guiado por la sabiduría y la fe. Y en su casa, siempre lo acompañó el gato negro, símbolo eterno de la fe, la humildad y la justicia divina. Su historia se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, Él está forjando un camino que aún no podemos ver. Así, la historia del joven del gato negro nos enseña que la fe verdadera no es la que evita las pruebas, sino la que nos sostiene a través de ellas, con la certeza de que, al final del camino, la bendición de Dios aguarda a los de corazón puro. Que esta historia inspire tu camino y fortalezca tu espíritu. Que la paz de Dios mor siempre en tu corazón. Amén.